Bienvenidos, esto es TN Internacional desde un escenario distinto, porque estamos donde hay que estar cuando hay que estar. Chile decide, segunda vuelta de la elección presidencial y claro, la disputa es entre dos proyectos absolutamente antagónicos. Por primera vez en muchas décadas han quedado totalmente afuera de esta segunda instancia de la contienda los espacios del centro, la centroizquierda y la centroderecha, quedando muy desplazados en la primera vuelta. Les decía, la contienda, el juego mañana será entre Gabriel Boric, un muy joven candidato de la izquierda. Recordemos que la coalición por la que va de candidato Gabriel Boric está integrada, entre otros espacios, por el propio Partido Comunista. Se trata del espacio de la coalición Acuerdo Dignidad. Y por otro lado, el candidato José Antonio Kast, un candidato de derecha, ultraconservador, un candidato que va por el Frente Social Cristiano. Claramente, como decía al principio, son dos proyectos que están en las antípodas. Y por supuesto todo esto tiene su raíz en lo que ha sucedido aquí en Chile hace algunos años atrás con ese estallido. Hace 2 años mostrábamos más temprano en la pantalla de TN ese epicentro, la Plaza Baquedano, y lo que ha sucedido más allá de lo concreto, de los reclamos sociales, de los que vamos a estar hablando y mucho, porque han atravesado la agenda de la política aquí en Chile. Algo pasó también en el escenario político y se produjo una crisis de confianza muy profunda en quienes venían gobernando este país desde hace décadas. Vamos a ir ahora con José María del Pino para empezar a hablar de algunos de los ejes. ¿Qué está en juego? ¿Qué temas atraviesan la agenda de la opinión pública hoy y pueden mover la aguja en favor de un candidato u otro? José María del Pino en otro punto de Santiago de Chile. Comenzamos con vos. Hola Caro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué agrado al fin estar en la misma ciudad trabajando juntos para llevarles lo que va a ser esta elección en Chile, donde podemos decir que las prioridades de los chilenos están, por una parte, en las urgencias sociales, en aquello que manifestó el estallido social, las jubilaciones, la salud, la educación, la desigualdad en nuestras ciudades, también el avance de la violencia y la delincuencia del narcotráfico en los sectores más populares de la ciudad. La tensión entre el orden y la legítima manifestación es otra de las prioridades. Pero sin duda alguna, esta es una elección, como tú muy bien señalabas, que se va a definir más bien en que un grueso de los electores va a tener que elegir no entre la opción que más le gusta, sino la opción a la que menos le teme. Porque ha sido una campaña llena de chicanas, llena de campaña sucia, de noticias falsas, de mucho desprestigio a los otros candidatos y también de muchos ataques sociales. Vamos a estar recorriendo durante este programa las calles de Santiago. Vamos a hablar de migración, queremos escuchar a la tercera edad. $300 la jubilación promedio en Chile en este momento, lo que se reparte no alcanza. Los remedios, medicamentos muy caros. Un sistema de salud privado que tiene los estándares del Reino Unido. El público, por ahí parece más bien un país tercermundista. Son muchos los pulsos que tiene la calle y vamos a estar con ustedes llevándoselos aquí en TN Internacional, Caro. Bueno, enseguida vamos a volver con José María del Pino. Vamos a hablar de otros de los temas calientes en la agenda de Chile, pero estoy aquí con dos analistas. Son muy jóvenes, pero tienen mucha experiencia, sobre todo cubriendo y analizando lo que ha sucedido en este país, que no ha sido poco, repito, en los últimos 2 años. Está con nosotros Rodrigo Pérez Arce, del Instituto de Estudios de la Sociedad, y Pía Mundaca, de Espacio Público. Muchísimas gracias por estar con nosotros a los dos en pleno rayo de sol, así que doble agradecimiento. Rodrigo, ¿qué está en juego mañana? Creo que son muchas cosas, ¿no? Uno es cuál es el clima en el cual se van a ir resolviendo las disputas y las demandas que aparecen en octubre del 2019. Y creo que hay algo quizá más profundo que se está discutiendo, que es cuál de las dos críticas de nuestra transición a la democracia tiene más tracción. Si la crítica desde la izquierda, que critica con mucha fuerza a la concertación, a la centroizquierda, o la crítica desde la derecha que dice, oiga, la centroderecha durante estos 30 años solamente entregó, y hoy día queremos, no sé, plantar unas banderas con mucha fuerza y de una manera quizá más vociferante. Pía, la misma pregunta, ¿qué está en juego para vos? A ver, además de lo que señalaba Rodrigo, creo que está en juego la manera en la cual nuestro país va a enfrentar demandas que han sido demandadas por muchísimo tiempo, que no han sido enfrentadas a tiempo,
que vienen desde el estallido social, que la pandemia obviamente puso en un escenario muy complejo y además todo esto en un contexto de crisis económica muy relevante, a lo que se suma que quien sea el nuevo presidente de la República va a tener que dar las garantías y acompañar el proceso político más relevante que ha vivido nuestro país en democracia, como es el proceso constituyente. Hoy día Chile está en varias disyuntivas, en preguntas muy profundas y que yo creo que van a ser muy determinantes, no solo para los próximos 4, sino que quizás para los próximos 30 años. Bueno, a ver, me gustaría aclarar algo de lo que está sucediendo en el panorama político, ¿no? Hay un tercer candidato de la primera vuelta que es Franco Parisi, que uno pensaría, bueno, en su ideario, al menos económico, tiene más cercanía con José Antonio Kast. De hecho, su propia militancia ha elegido, y esto fue noticia de hoy, que el espacio, el Partido de la Gente, apoyara a José Antonio Kast. Pero lo decíamos más temprano, las reglas de la matemática no son las reglas de la política. La verdad es que los sondeos hablan de un voto a voto, reñido, reñidísimo. ¿Esto puede terminar en la justicia, Rodrigo? A ver, yo en primer término me parece que hay varias versiones que está pasando. Hay encuestas que te dicen aquí hay un voto a voto, hay un 49-51, un 50-50, y hay otras que en cambio le dan mucha más ventaja, en particular a Gabriel Boric. Y ya hemos visto los problemas que tienen las encuestas en el último tiempo, no solo acá, sino en todo el mundo. Y respecto de Franco Parisi, es un fenómeno hiper interesante porque él viene desde fuera, no pisa Chile en toda la campaña, hace campaña completamente online, por YouTube, por redes sociales, y él logra salir tercero. Eso no estaba en el plan de nadie. Y claro, ahí también hay dos maneras de enfrentar este problema que apareció en la primera vuelta, que es que a quién persigues, al candidato, como hizo José Antonio Kast, que él va al programa de YouTube que tiene Franco Parisi, o a sus votantes. Y ahí son dos tesis que en el fondo están también en disputa y dos estrategias que quizá cristalizan dos maneras de entender la política. Bueno, les voy a imponer un desafío porque vamos a hablar, por supuesto, de los protagonistas de mañana. Le voy a preguntar a Pía que nos resuma, ¿quién es José Antonio Kast? A ver, José Antonio Kast es el primer candidato que hoy día va a estar en la papeleta desde la derecha, que fue un rostro y un activo votante por el sí, a diferencia de Sebastián Piñera, que ha sido presidente en 2 ocasiones en nuestro país, nuestro actual presidente, que él siempre defendió la opción del no. Estamos volviendo un poco al plebiscito del 88, pero habla de una figura que viene una tradición de la derecha que es distinta a quienes han gobernado hoy día. Es un candidato muy conservador que de hecho renuncia a la Unión Demócrata Independiente, un partido que ha sido parte del gobierno de Sebastián Piñera, y conforma un nuevo partido que es republicano, en el cual ha sido quizás la persona más dura y que ha atacado más fuertemente al actual presidente viniendo de su sector. ¿Quién es Gabriel Boric? Gabriel Boric es un político joven que viene desde las movilizaciones estudiantiles. Él aparece en escena con la toma de su facultad en 2009. Es un liderazgo muy carismático y muy del siglo XXI, ¿no? Que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a pedir perdón, pero que también tiene que saber balancear estas dos almas que muchas veces les hemos visto. Un alma que quizás es más radical, un alma que parece tener su corazón más en la izquierda, y otra alma que quizás es más, la palabra es jabonosa, pero más democrática, más institucional, creo que es más preciso, y que firma el acuerdo del 15 de noviembre para cambiar la Constitución. Y entonces ese problema también se replica en su coalición. Y para agregar un punto que me parece relevante, José Antonio Kast, él es el líder de una coalición, es muy claro, y de hecho su figura articula todo, mientras que Gabriel Boric cumple un rol quizá más bien de rostro de una generación. Y eso también es un tema que es bien relevante porque lo acompañan un montón de personas bien interesantes. Bueno, acá esto es importante. Este punto que toca Rodrigo es importante porque en este tramo final los vimos a los dos queriendo hacer alguna forma de corrimiento hacia el centro por el alto nivel de rechazo que hay en el electorado hacia ambos, ¿no? Es lo que sucede cuando una elección se juega en los extremos. Y en el caso de Gabriel Boric, la gran duda es, bueno, con lo gravitante que es dentro de su coalición, el Partido Comunista, ¿estaríamos hablando de un modelo de izquierda radical en el caso de llegar al Palacio de la Moneda? Es difícil porque justamente las últimas 4 semanas él ha tendido hacia la moderación. Sí, yo creo que uno puede decir que el Partido Comunista va a tener un rol en ese gobierno, un rol más importante del que ya tuvo con Michelle Bachelet. Recordemos que Michelle Bachelet entra con una coalición que incluye al Partido Comunista, pero más bien marginal, ¿no? en puestos secundarios. Sin embargo, hoy día es probable que sí tenga un rol. Ahora, el Partido Comunista chileno es un partido bien
difícil de clasificar. Claro, tiene visos del comunismo más duro y cuando es el aniversario de Lenin efectivamente aparece, pero también se sienta en la mesa a negociar. Entonces es un actor que ha ido creciendo en el último tiempo, que ha ido ganando en representación parlamentaria y que yo creo que le va a traer problemas a Gabriel Boric, sobre todo porque hizo un viraje hacia la generación de sus padres, ¿no? hacia la concertación, hacia Ricardo Lagos, hacia Michelle Bachelet. Bueno, vimos de todo en esta campaña. Yo la seguí desde la Argentina y voy a confesar algo que contaba hoy más temprano. Ayer me quedé hasta las 3 de la mañana viendo lo que ha sido este tramo final de la campaña. Una campaña en la que se usaron todo tipo de herramientas, ¿no? Incluso alusiones muy personales, apelaciones emocionales. Sobre el cierre de la campaña, José Antonio Kast muestra a su familia, su numerosa familia sobre el escenario y dice: a esta Chile quiero volver, ¿no? Como personificación de esos valores más conservadores. ¿A quién está apelando José Antonio Kast? ¿Cómo es su voto? Porque es bastante transversal, tanto en términos socioeconómicos, entiendo, como en otros términos, ¿no? Mira, quiero partir diciendo que ha sido esta una elección muy sorpresiva, la más sorpresiva que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Por primera vez los candidatos que están llegando a la segunda vuelta no son los que se imaginaba en ningún sentido, en ningún sentido. Hace un año atrás, si tú me hubieses preguntado de quiénes vamos a estar comentando hoy día, lo más probable es que yo te hubiese dicho Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, y ambos perdieron las respectivas primarias de sus sectores. Eso ya te dice mucho, y yo creo que han habido bastantes consecuencias de eso. Por ejemplo, las modificaciones programáticas en el camino, porque ambas eran candidaturas que no estaban pensadas para llegar a la segunda vuelta. Dicho esto, yo comparto contigo que ha sido una elección que se ha ido tensionando muchísimo. Yo soy muy crítica de aquellos. Además, creo que ese tipo de prácticas lo único que logran es desincentivar la participación de personas que ven distancia y rechazo a este tipo de ataques personales. Las primarias en Chile tuvieron un componente de personalización muy, muy fuerte, un reconocimiento de atributos personales que se explotaron creyendo de que eso iba a hacer ganar a los candidatos. Sebastián Sichel, que era el candidato de la centro-derecha, de quienes han gobernado otras veces en nuestro país, llevó esto al extremo, a mi parecer, y bueno, tuvo muy malos resultados en la primera vuelta. Yo soy de la idea que esto es ideas, propuestas, visión de país con características y atributos que tienen que tener los candidatos que permitan viabilizar sus propuestas. Es una mezcla de ambos, pero no solo uno. Y respecto a tu pregunta de los perfiles, hay algunas diferencias bien relevantes en posicionamiento. José Antonio Kast tocó teclas muy profundas y efectivas de los niveles socioeconómicos más bajos de nuestro país. Que estas teclas no estuvieron acompañadas de lo programático, no hay propuestas de política pública que lo sostengan, pero él sí fue retóricamente muy enfático y efectivo, insisto, en hablar de la seguridad, de las certezas, de la tranquilidad, algo que todas las personas obviamente desean y que no habían sido elementos puestos en discusión. Por el otro lado, Gabriel Boric tiene un componente generacional muy potente, es alguien muy efectivo en los electores bajo los 30 años. José Antonio Kast es mucho más efectivo, al menos lo que hemos podido ver en la primera vuelta, entre los 70 y hacia arriba. Por eso también tiene que mostrar ciertos valores tradicionales. Y un tercer factor que voy a nombrarte dos factores más. El componente de sexo es muy importante. Las mujeres hoy día muestran preferencias muy fuertes por Gabriel Boric versus José Antonio Kast. Y lo último es que yo creo que va a ser muy interesante mañana ver cómo va a ser la distribución regional de preferencias. Santiago versus regiones. Santiago versus regiones. Gabriel Boric en la primera vuelta tuvo un claro éxito en la región metropolitana. En mi opinión, tuvo una campaña profundamente centralista en la forma de abordar y enfrentar los desafíos. Esto es un problema en Chile que trasciende a Gabriel Boric. Los problemas de política pública se enfrentan, se consideran y sus urgencias responden a lo que pasa en el lugar donde estamos, pero de forma más específica en tres comunas que son las del nivel socioeconómico más alto. Lo que ahí pasa o lo que ahí preocupa es finalmente lo que se evalúa en Chile. José Antonio Kast tuvo un muy buen desempeño en el sur del país. Y Franco Parisi, que Rodrigo lo nombró, que es este candidato que jamás puso un pie en Chile, que no puede entrar a Chile porque tiene una deuda millonaria de pensión de alimentos, tuvo muy buenos resultados en el norte del país. A ver, Rodrigo, enumeremos y desarrollemos brevemente, después vamos a estar extendiéndonos más, las preocupaciones centrales. Orden público es algo a lo que Kast apeló muchísimo, que probablemente tenga que ver con lo que sucedió a partir del estallido, ¿no? Efectivamente, el orden público fue uno de los ejes, sobre todo en primera vuelta, se fue difuminando hacia la segunda. No solo en términos de lo que pasa aquí en Santiago, que de hecho estamos
geográficamente muy cerca de un lugar donde hay mucha protesta, que es la Plaza Baquedano, ¿no? Y viernes tras viernes, incluso en tiempo de pandemia, había desórdenes, había protestas en ese lugar, y eso probablemente se toma un poco el ánimo del electorado, el ver que, claro, se instala un movimiento, pero persiste un desorden muy permanente. Y en segundo término, en esa misma línea, lo que pasa en el sur de Chile. Para contextualizar, en Chile tenemos un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche muy intenso, que se ha ido agudizando con los años y que ha decantado en una espiral de bastante violencia. Entonces tenemos atentados de quemas de maquinaria, de camiones, bastante permanentes, y ese sin duda fue uno de los temas que Kast monopoliza mejor. Casualmente tenemos preparados testimonios de cómo este tema, el conflicto en el sur, que ameritó la declaración de un estado de emergencia por parte del presidente Piñera, ha permeado en la opinión pública. Vamos a escuchar lo que dicen los chilenos. No se está haciendo lo que debería hacer, los trabajos de inteligencia para poder detectar a estas personas que están haciendo esos desmanes, que están haciendo las quemas de fondos, de camiones, de todo ese tipo de cosas, que son en general un grupo muy minoritario. Y eso tiene que terminarse de una vez por todas, pero tiene que haber un gobierno que esté dispuesto a meterse en el tema, que saque este conflicto adelante. Se dice, creo, la zona sur, porque eso genera muchos conflictos, porque Chile le tiene mucho como aversión, como odio a los militares, como por todo lo que pasó en la dictadura, y creo que solo empeora la situación como del sur, como que si bien es cierto que hay muchos problemas en el sur, como de que se queman, no sé, casas de personas y todo eso, que pongan militares yo creo que no aportan nada. Lo que debería hacerse, creo yo, es como llegar a una buena relación como con los mapuches y también darles prioridades y como tener como buena relación como país, eso creo yo. Bueno, está bien agrietado, para utilizar un término argentino traspolado aquí, ¿no? La posición. Por un lado, quienes dicen la militarización solo agrava la cuestión. La salida militar solo agrava la cuestión. Y por otro lado, quienes dicen esa es la presencia del Estado que queremos. ¿Hay una encrucijada ahí, por ejemplo, para Gabriel Boric en torno a este tema, Pía? Yo creo que para el mundo de Gabriel Boric ha sido muy dificultoso poder enfrentar lo de la Araucanía. Hoy día es algo que es imposible no referirse, no reconocer que hay una deuda enorme. Ningún gobierno ha podido enfrentar de buena manera lo que sucede en la Araucanía. Está el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, efectivamente, que un camino muy importante para resolverlo es la participación de los pueblos originarios y en este caso el pueblo mapuche de manera específica en la convención. Es imposible hablar de la elección presidencial sin referirse al proceso constituyente que está viviendo Chile. Ahí yo creo que hay una apuesta muy potente que distintas personas del mundo mapuche han empujado para establecer un diálogo con un Estado que no ha existido y poder ser parte de las reglas institucionales que definan nuestro país hacia adelante, con una visión de plurinacionalidad importante. Eso yo creo que es lo más de fondo. Pero además sucede que en la Araucanía se mezcla el conflicto, pero además hay grupos organizados, hay narcotráfico, tráfico de madera, grupos violentistas, que en ningún caso son los representantes de las demandas del pueblo mapuche, pero que complejizan lo que ahí está pasando y hacen difícil ir separando cómo enfrentar cada una de estas cosas. Y quiero sumar un tercer elemento, que es que la presencia del Estado de Chile en la Araucanía ha sido siempre desde la seguridad. La Araucanía es una zona muy pobre, es la región más pobre de Chile, y finalmente el abandono del Estado también ha propiciado que grupos violentos terminen asumiendo el poder y el control de la zona. Y controlando también parte del tejido social, ¿no? Bueno, hablemos, te toca una difícil, Rodrigo, para introducir, pero ya le voy a hacer alguna pregunta respecto a Pía. Un escenario económico complejo para Chile, ¿no? Preocupación por una inflación del 6% anual, preocupación también por acceso a algunos de los servicios más básicos. Esto estaba en el corazón de los reclamos del estallido social de 2019. ¿Cómo se ubica la economía a la hora de mover la aguja para un lado o para otro en esta elección? Sí, de hecho este va a ser uno de los temas fundamentales, porque si uno pudiera resumir lo que está en la elección, Gabriel Boric ofrece derechos sociales sin seguridad y Kast seguridad sin derechos sociales, ¿no? Y ahí un poco hay un nudo que hay que trabajar. Y este año quizás se estabilizó un poco más respecto del anterior, pero sí tenemos muchos problemas. El Estado, luego de un tira y afloja bien intenso,
entre los distintos actores políticos, donde el gobierno fue muy reticente a entregar ayuda, empieza a entregar un ingreso familiar universal de emergencia, bastante cuantioso, o sea que supera por mucho cualquier ayuda que hubiera dado el Estado antes. Y esa ayuda, ese ingreso familiar de emergencia, se retira a partir de, en este tiempo. Y por lo tanto vamos a tener una economía que por una parte va a detener su ritmo, que va a haber menos dinero circulando y que además en la recuperación del mercado laboral va a ser muy difícil. En general, la gente tiende a confiar más en la derecha cuando se trata de asuntos económicos. Ahora bien, el manejo del gobierno de Sebastián Piñera ha dejado mucho que desear, sobre todo al principio de la pandemia, y por lo tanto ya no se puede hacer esa imputación inmediata, ¿no? Ahora bien, sí me parece que José Antonio Kast, que en esto tenía un discurso muy fuerte, pero no tenía un equipo técnico a la altura, sí da un viraje en ese aspecto al menos, y en las últimas semanas creo se lo ha visto bastante más sólido, agregando además un tema que no es solo económico de la salud de la economía, sino el tema de las pensiones, ¿no? Que hoy día es una de las discusiones más relevantes que tenemos en Chile. Tema importantísimo, del que vamos a seguir hablando.